Creo que sería recomendable, respetuosamente, fraternamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo, porque esa es una variable que lo distorsiona todo. Bueno, pues la calificadora Standard & Poor's nos ofreció este documento explicando cómo analiza el factor de la corrupción al evaluar el perfil crediticio o perfil de riesgo de un soberano. Lo hizo a pedido nuestro y después de la sugerencia que acaban de escuchar del presidente de México. Y nos respondió que son 5 los pilares que tiene en su metodología: el económico, el monetario, el fiscal, el externo y lo que llama Standard & Poor's efectividad institucional y gobernanza. En noviembre de 2017, México marcaba 23,1 puntos de un total de 100 en la categoría de nombre control de la corrupción. Ese análisis, además, que se hace sobre la corrupción, dimensiona el impacto que tiene sobre las decisiones del gobierno, el enojo público y su impacto sobre partidos políticos, su contribución incluso a fomentar el populismo, si es que la corrupción fragmenta el sistema político de un país y gobernar se dificulta, y el desempeño económico que resulta también de este efecto de la corrupción. En esa misma conferencia, López Obrador dijo que su gobierno siempre será respetuoso de las calificadoras, pero un senador de su partido, Salomón Jara, vocero del grupo en la Cámara Alta, anunció un día antes que se propondría una iniciativa de ley para que la autoridad revoque el permiso de operación de agencias de calificación que dijo atenten contra la estabilidad financiera de los mercados o alguna empresa o sector determinado. Bueno, hay molestia desde que el viernes Standard & Poor's modificó la perspectiva de estable a negativa en la nota, en la calificación de México, y después hizo lo que consecuentemente ocurre cuando se toman estas decisiones, pues reflejarla en las notas de Pemex y de otras compañías. Pero no es el único molesto. El presidente del Senado también reaccionó en Twitter. Ahí lo tienen, Martí Batres, escribiendo: una calificadora que no pudo o no quiso calificar la corrupción, el derroche, la caída de la producción, hablando de Pemex, y el robo de combustible, está descalificada para calificar el cambio. Vamos a México con Sergio Negrete Cárdenas desde Guadalajara. Él es profesor investigador de la Escuela de Negocios del ITESO, allá en Jalisco, en México. Profesor, gracias por acompañarme. El proyecto de ley que anuncia Salomón Jara Cruz, ¿qué impacto le estás viendo ya a esta intención? Grave, porque refleja un sentimiento del gobierno mexicano, o al menos del partido oficial, de que aquello que no les gusta, de alguna manera obstaculizarlo, torpedearlo, y en este caso, si tú me das una calificación que no es de mi agrado, yo veré incluso el extremo de revocarte la autorización de trabajar en México. Esto es gravísimo, es matar al mensajero, y realmente refleja este espíritu de rechazo a ciertas evaluaciones, juicios que se han emitido en meses recientes desde que tomó posesión el nuevo gobierno, pues de sus políticas. En relación con las críticas que hacen también los legisladores morenistas, hablando de que estas calificadoras no son infalibles, citando la crisis financiera de 2008 y lo que no alcanzaron a prever, ¿qué respondes? No, que tienen toda la razón. Ciertamente, en 2008 hubo errores, están perfectamente documentados, pero eso, aparte de que ya ha sido hace más de una década y digamos que ha sido superado, ha habido cambios incluso en legislación en Estados Unidos, es el hecho de que las calificadoras hoy siguen teniendo la credibilidad de los mercados. Entonces, no son los inversionistas los que atacan la credibilidad de las agencias, es ahora un partido político que no le gustó, y entonces recurren a un pasado, ciertamente con cuestionamientos, para tratar de preguntar, cuestionarse sobre el presente. Pues realmente
no tiene validez. El senador Jara Cruz habla en su comunicado de la pérdida de credibilidad de la calificación que rebaja Standard & Poor's a Pemex, porque dice, ante el crecimiento de la confianza en el consumidor que alcanzó un máximo histórico. Esto es cierto, hace unos días se reportó, pero no es lo mismo hablar de un consumidor que hablar de un inversionista. Exactamente, del entusiasmo de comprar refrigeradores o coches sobre la compra de largo plazo de bonos del gobierno mexicano. O sea, realmente, pues no tiene que ver, es un indicador de corto plazo inmediato de la economía nacional, en contraste con un comportamiento de inversionistas internacionales con miras de un horizonte muy largo. ¿Cuánto matiza el presidente López Obrador y cuánto tranquiliza las aguas al decir que se van a respetar las decisiones de las calificadoras, pero también ser parte o tener miembros en su partido que están en el Congreso, que tienen mayoría, que tienen este tipo de intenciones o de ideas en reacción a lo que hacen calificadoras y otros? Por ejemplo, las comisiones bancarias, que fueron los primeros en darle a conocer al mundo que iban directamente a cancelarlas, a eliminarlas. Efectivamente es el problema, porque no se sabe. Son diputados, senadores del gobierno, del partido oficial, llamémosle así. Entonces son señales cruzadas. Lo que tienen los mercados como resultado es incertidumbre. ¿A qué voz hacerle caso? ¿Va a pasar a ser una ley? ¿Se votaría en contra? Tenemos señales opuestas por parte del presidente López Obrador, por parte de uno de sus principales senadores. Entonces, claro, esto causa inquietud de a qué voz o voces hacerles caso, y ciertamente lo que reflejan estas voces negativas, qué impacto pueden llegar a tener. Lo que ha dicho el presidente López Obrador y lo que dicen las calificadoras, hay una palabra en común y es inversión. ¿Qué impacto estás viendo cuando ni siquiera hemos llegado a los 100 días de gobierno que se cumplirán la próxima semana, cuando sabemos que al menos solo Pemex, se está calculando, necesita 20,000 millones de dólares de inversión, y tienes este tipo de reacciones? Uy, Gabriela, has tomado el gran ejemplo, es Pemex. Necesita inversión, todo el mundo habla de esto, que ojalá se invierta, que los empresarios, el sector privado, capital semilla por parte del gobierno, pero en los hechos, no en las palabras. El gobierno, la administración del presidente López Obrador ha cerrado el paso a las empresas energéticas de invertir en petróleo, de invertir en electricidad, han cancelado subastas, concesiones. Pues esto es una contradicción absoluta entre un discurso muy amigable en favor de la iniciativa privada, de la necesidad de inversión, y los hechos. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Lo que tú apuntas, se necesitan 20,000 millones de dólares, no van a llegar. Y como no van a llegar vía privada, se necesitan vía pública. Y entonces golpeas a las finanzas del gobierno federal con esto, y por ello las calificadoras están tomando acción, precisamente por estas acciones que llevan a menor inversión. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por este análisis. Sergio Negrete, desde Jalisco, México.